La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. En el espacio de la editorial de nuestra universidad queremos contarles acerca de una nueva publicación que se estará presentando el jueves 19 de septiembre en el Zoom del edificio Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades, aquí en la ciudad de Posadas. Se trata del libro En Sudamérica, Alto Paraná y Chaco, Relatos de un Descubrimiento. Se trata de una obra escrita por el explorador italiano Adamo Lucchesi, y ahora, bueno, se da esta posibilidad, esta oportunidad también de publicarla traducido al castellano a partir de, bueno, un trabajo colaborativo entre nuestra editorial y Neoconatus Ediciones. Estamos en comunicación telefónica precisamente con uno de los impulsores, también junto a la recordada escritora Graciela Cambas, historiadora también, que han impulsado esta traducción y esta publicación. De alguna manera se trata de el doctor Alberto Alcaraz, quien es profesor licenciado en Historia, magíster y doctor en Antropología Social, docente universitario. Muy buenos días, Alberto. Te saluda Susana Babi de Radio Universidad. Bueno, escuché tu presentación y, me permitís algunas cuestiones que me parece que son importantes. Sí. En principio, Adamo Lucchesi no es un historiador. Uh-huh. Adamo Lucchesi es el compañero de innumerables exploraciones de Carlo Bossetti, otro italiano, uh-huh, muy conocido, muy reconocido en el campo de la exploración, uh-huh, del terreno, sí. De lo que serían Misiones, las Altas Misiones, Alto Paraná, porque ambos llegaron a Posadas, a Trinchera, esa cosa, digamos, con la guerra de la Triple Alianza como vivanderos. No son ninguno de los dos historiador, uh-huh, en el caso de... Explorador, dije yo, por eso, explorador. Sí, perdón, yo entendí historiador, sí, no. Te digo. Sí, explorador. Y no es historiador, porque uh-huh, no es un libro de historia lo que, uh-huh, le escribió, uh-huh, sino que son sus memorias personales. Es un diario personal, uh-huh, íntimo, podríamos decirle, que es en realidad como la primer fuente de la que después todos los otros viajeros necesariamente se formaron leyendo esto. Incluso hay una transcripción hecha por Rafael Hernández, casi un plagio, digamos, del diario, de gran parte del diario, que lo presentó como suyo y que después, generó mucha confusión entre los que después vinieron, digamos, porque se encontraron con que, efectivamente había un narrador anterior y efectivamente eran las notas de este diario que nosotros estamos publicando ahora, que fue escrito en italiano, digamos. Uh-huh. Y eso también tiene una cuestión que es un estudio hermenéutico de traducción, interpretación de la fuente, básicamente, pero respetando fundamentalmente la escritura original. Uh-huh. Que también es un trabajo bastante complejo, porque hay palabras que solo tienen sentido en una lengua y no en otra, digamos. También eso a veces lleva su proceso. Recordemos de qué año data esta obra, este diario personal. Eso te iba a decir. Adamo Lucchesi en realidad es un muchacho que había empezado a estudiar para cura en su lugar de origen, en Luca, donde había nacido, y es expulsado después porque, el administrador del monasterio se dio cuenta que efectivamente se hacía pasar libros de contrabando para leerlos, y le apasionaban las novelas de aventuras, ¿sí? Por eso también
la escritura que tiene, o sea, el ritmo de vida, el estilo de vida que elige para sí cuando lo expulsan, digamos, del monasterio por tener un montón de libros que tenía prohibido leer. Tiene que ver con eso de la exploración. Es una especie de Robinson Crusoe, pero en carne y hueso, digamos, porque toda su vida es exploración. Entonces, bueno, toma viaje hacia América del Sur, probablemente desde Uruguay, es donde toma rumbo para lo que sería trincheras, digamos, ¿sí? Y, bueno, se instala detrás de como vivandero, era, digamos, el oficio de los comerciantes minoristas que proveían a las tropas, digamos, con Carlo Bossetti y un montón de otros uruguayos, franceses, comerciantes pequeños que seguían a las tropas y trataban de abastecer lo que sea, digamos. Y avanzan hasta Asunción, hasta, digamos, él mismo cuenta, digamos, en las primeras páginas del libro, que él se encontró con, digamos, con los soldados que estaban hartos ya de la guerra, pero que sin embargo digamos, como frecuentaba también con los jefes, y ahí se encontró con un panorama de gente que si es por ellos, digamos, la guerra no hubiera terminado nunca, porque era un tremendo negocio permanente, de abastecimiento de todo tipo de alimentos, de armas, de municiones, en seres que tenían que ver con demandas, digamos, de tropas masculinas, digamos. Me estoy refiriendo al oficio más antiguo de la humanidad, según dicen, el ejercicio de la... bueno, y entonces todo eso también es un oficio que después se traslada y que tiene su epicentro, y él lo describe también después de la guerra en la Bajada Vieja, digamos, ¿sí? Los prostíbulos, etcétera, pero se utiliza con otros fines que tenían que ver básicamente con la contratación de la mano de obra, y aparecen, digamos, como principales fundadores de esas primeras compañías de explotación de la yerba mate, antiguos vivanderos, y bueno, y hombres ligados a la guerra de la Triple Alianza, fundamentalmente, muchos antiguos militares. También cuenta esto de que muchas de las, digamos, chatas, se le llamaba así las embarcaciones, que sirvieron para trasladar las tropas, después fueron utilizadas para navegar el Alto Paraná y transportar yerba mate. Y bueno, y en ese, digamos, a medida que va contando su vida personal, sus días, digamos, él cuenta una de las expediciones la que formó parte y que fue una de las más reconocidas durante muchísimo tiempo, que fue la expedición Lezama, de 1883, junto con otro marino italiano que fue contratado al efecto, que es Giacomo Bove. También escribió en italiano, tiene un relato de ese viaje interesantísimo, donde él cuenta un relato, digamos, que tiene que ver justamente cómo fue la llegada hasta los saltos del Guairá y también a las cataratas, digamos, ¿sí? Lucchesi cuenta su experiencia en relación a cómo se encontró con eso deslumbrante, digamos, que es como, digamos, un mar cayendo al vacío, como así lo describe. Sí, no es un salto, dice, es un océano que se cae al vacío, hacia la nada. Y también, entre otras cosas, Lucchesi, como explorador, como conocedor de la selva, se encarga, digamos, de acompañar al grupo de exploradores, de científicos, Holmer, entre otros están por ahí también, que estamos hablando de personajes que tienen que ver con los directores del Museo Histórico Geográfico de La Plata, por ejemplo. Bueno, también, entre otras cosas, volviendo unos años atrás, antes de esa expedición que fue la más épica, digamos, recordada por muchos exploradores del siglo XIX, cuenta otra, que fue la primera expedición en la que se lo contrata para abrir la picada de Piraí hasta, digamos, San Pedro, y de San Pedro hasta Campo de Erem, en el momento en que justamente él estaba, digamos, en Iguazú. Sí, él se había instalado muy cerca de los saltos del Iguazú, pero, digamos, se contacta y hace un recorrido que, digamos, no inicia en Iguazú, sino que inicia
no inicia en Piraí, sino que inicia en Iguazú, y contacta con la picada maestra que estaban situada en el centro de Misiones, que es la de San Pedro. El viaje es de 1876, salen en noviembre de 1876, llegan el 2 de enero de 1877, y cuenta todas las peripecias que va contando y va encontrando, y cómo se encuentra con los exploradores, con los yerbateros, pero fundamentalmente con la presencia de los brasileños que estaban instalados en San Pedro, con las tribus nativas de orígenes, digamos, y fundamentalmente cómo esa misma expedición fue después en la prensa brasilera contada como, digamos, como una alerta, una alarma tremenda, porque se trataba de una invasión argentina hacia Brasil. Hay que recordar que ese territorio, o Misiones en su totalidad, estaba en disputa con Brasil, y todo lo que sería la otra mitad, 30.000 kilómetros cuadrados, que recién en 1895 se define por un lado el lago Cleveland, además de todo el territorio de Misiones, era considerado por los brasileños como suyo después de la guerra de la Triple Alianza, digamos. Entonces los yerbateros que estaban explorando y explotando yerba mate, en su mayoría correntinos, tenían sumo interés en conservar esta parte del territorio, porque las yerba mate escaseaban, digamos, no había otro lugar que no permitía la extracción de yerba mate, y eso todo está apuntado, digamos, en el diario de viaje de Adamo Lucchesi. Bueno, también cuenta una relación con la naturaleza, como hay una destrucción, devastación, como un símbolo de la llegada del progreso, digamos. A nosotros, con nuestra lectura actual, no sé si estaríamos tan de acuerdo con lo que dice Lucchesi, pero básicamente lo que muestra es justamente como ven al espacio como un lugar donde se puede expandir lo que ellos llaman la civilización, y que tiene que ver necesariamente con la destrucción de la selva, digamos, para el relator de la época. Entonces, bueno, también eso es interesante, porque en ese relato deja un croquis, un mapa, digamos, confeccionado a mano, que delimita y que cuenta básicamente la ubicación de los principales yerbales, y habla fundamentalmente de la enorme cantidad de yerbales que estaban vírgenes, que no habían sido descubiertos, y eso abre la puerta a una enorme cantidad de yerbateros que estaban en Trinchera San José, que después van a emprender viaje hacia el Alto Paraná. Por eso la primera parte del libro narra esta experiencia, se llama justamente en el Alto Paraná, y después la segunda parte del libro, que es el Chaco, pero el Chaco paraguayo, digamos, ¿sí? Donde fue contratado por otro gran empresario, Carlos Casado, que, bueno, ustedes saben, es un terrateniente, ahora, digamos, de origen español, pero residente en la ciudad de Rosario, básicamente. Bien. Hola. Sí, lo escuchaba atentamente con todas estas descripciones. ¿Qué representa el rescate de este diario para nuestra historia? Para la historia. ¿Qué representa? Y para la historia del país cosas. También. Sí, es una fuente, es un libro que estaba perdido y que está descubierto. Tiene como un halo de misticismo también esto, porque el libro estaba perdido por muchos años y fue encontrado. Porque, digamos, o sea, cuando Lucchesi vuelve a Italia en 1905, lleva sus anotaciones, y recién en 1936 lo publica en Italia con una editorial, digamos, de pueblo, por lo visto, Temporat, en el año 1936, 3 años antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tengo entendido que el pueblo de Luca no fue muy castigado por ningún bombardeo ni nada, digamos, pero también tengo digamos, como hipótesis, la idea de que no se publicaron muchos ejemplares, y que incluso en Italia se perdieron muchos de ellos. En Italia, en Luca, digamos, Lucchesi dona gran parte de lo que había obtenido como ganancia, o digamos, estaba el sueño de esa época del europeo de venir y hacerse la América, digamos, volver rico y poseer un montón de cosas, y no es el caso tanto de Lucchesi, digamos, que en realidad, un poco como su espíritu, digamos, vinculado al mundo de la religión, lo lleva tal vez a decidir a donar gran parte de lo que había obtenido
digamos, el pueblo, para las iglesias, etcétera, y quedándose prácticamente con casi nada de lo que se había, de los años de esfuerzo, de trabajo, digamos. Entonces, lo que, digamos, lo que quiero decir con esto es que es un libro que en principio tenía ciertas limitaciones por varias razones. Una es la lengua, ¿sí? Originalmente fue publicada en italiano, si bien él manejaba las dos lenguas, el castellano, a la perfección. Este libro lo redacta y lo publica en su lengua materna de origen. Y también, como dije, este libro es un libro que tiene en sí mismo su propia historia de rescate, digamos, porque el padre de Graciela Cambas, el escribano Aníbal Cambas, que fue el primer historiador reconocido con honores por la Academia Nacional de la Historia, había dado con este libro, y también, digamos, estaba en ese proceso de traducción, de hacerlo, digamos, pero bueno, tiene una muerte prematura por, digamos, que en el año 1983, que lo deja así trunco también a este trabajo. Y bueno, en ese momento, cuando se produce todo eso, el libro fue uno de los principales, digamos, objetos que se pierden también con esa pérdida de Aníbal Cambas, que lo deja como una asignatura pendiente y que lo retoma Graciela, que era muy muy joven en ese momento, y que bueno, empezaba a participar en congresos, en actividades académicas, y bueno, también acá también aparece otro estímulo importante que tiene que ver con la figura del doctor Alfredo Bolsi, reconocidísimo investigador de la Universidad del Nordeste, que como Graciela presenta una ponencia, tenía 20 y algo de años, le escribe una carta, digamos, Bolsi, alentándola a la producción, a la publicación, y bueno, también por cuestiones, circunstancias personales que después fueron derivando, se posterga, y bueno, finalmente llegamos hasta, digamos, a la jubilación de Graciela, que se produce en 2010 aproximadamente, también un poco apresurada por una situación, digamos, familiar, y después, bueno, queda esa producción en stand-by, que es retomado recién, digamos, hace unos poco, digamos, el año pasado, digamos, lo habíamos grabado así todo, y que también paradójicamente es el último gran trabajo de Graciela Cambas, y su contribución hacia la historia, digamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Digamos, básicamente, el libro fue postergado un montón de veces, tiene también su halo de misterio, como, bueno, no sé, es como que hay, como que estaba queriendo salir a la luz, pero que no, por alguna razón, no lo había logrado. Pero bueno, efectivamente nosotros lo que estamos trayendo es un trabajo que lo hicimos en los últimos meses, antes de que Graciela sufra un accidente, y que finalmente eso después lo tuvo postrado, digamos, y terminó, bueno, falleciendo, pero también, digamos, en este año, a principios, digamos, de año. Bueno, ese libro, entonces estamos presentándolo ahora, publicado finalmente por Editorial Universitaria, con Ner Conatus, y es un libro, un trabajo, digamos, como digo, de descubrimiento de una fuente que es fundamental para cualquier investigador que intente indagar en el campo de la historia, por muchas razones, y entre esas razones, fundamentalmente, es un testimonio que va a contramano de esta idea de Misiones como un espacio vacío, un mito creado por la generación del 80 y por los historiadores liberales que ensalzaron dos grandes procesos cuando hablan de misiones, digamos, que el periodo jesuítico y la inmigración, digamos, y que en el medio que hubo, ¿sí? Un poco también es lo que a mí me había motivado en mis trabajos de investigación, la maestría, el doctorado, que también culminaban en 2 libros publicados por Editorial Prometeo, de mostrar que efectivamente todo ese periodo extractivista
bueno, para extraer esa yerba mate, esa madera, bueno, ¿quién lo iba a extraer, digamos? Se necesitó mano de obra, y esa mano de obra, ¿dónde estaba? Bueno, siempre estuvo acá, no es que se vació, ni mucho menos, y ese proceso que fue básicamente el de la extracción de la riqueza, de los recursos naturales, dejó el terreno preparado para que recién a partir de, en el caso del Alto Paraná, digamos, de la década de 1920, vengan los inmigrantes europeos y se instalaran ahí. Lo que pasa es que también ahí hay una discusión que no está dada, pero que hay que darla, que tiene que ver esta idea de los pioneros, digamos. Los pioneros, uno dice pionero en el Alto Paraná y es decir, bueno, alemán, descendiente alemán, etcétera, etcétera. Y esto un poco por ahí es una fuente que está hablando de todos los procesos que están ocurriendo por lo menos 50 años antes y hasta más años de la llegada de los colonos europeos al Alto Paraná. El caso, por ejemplo, de Esperanza, o Puerto Esperanza, el mismo Lucchesi cuenta, digamos, que Esperanza era su prometida, digamos, ¿sí? Y que tuvo un deceso justamente en lo que hoy es la altura, digamos, del lugar conocido como Puerto Esperanza. Está por, digamos, bueno, es un tema, un trabajo que hay que hacerlo y que hay que indagar, digamos, porque, digamos, también hay una historia en la que, bueno, también se cuenta desde 1920 para acá, y nadie sabe por qué se llama Puerto Esperanza, por ejemplo, ¿sí? Y que tiene que ver en realidad con esta prometida de Lucchesi que fallece, digamos, en esas circunstancias. Y bueno, hay muchas cosas más que están relacionadas con lo que es el proceso, digamos, de exploración, de viaje en toda esta zona del Alto Paraná. La permanente insistencia de Lucchesi a los gobernantes en decirle, bueno, hay que ocupar este territorio, hay que poblarlo, y él insistía con que, bueno, se poblara con italianos, pero fundamentalmente advertía también, digamos, por esta cuestión de la disputa con Brasil, ¿sí? Y del peligro que implicaba el avance de la ocupación en la frontera, digamos, ¿sí? O la necesidad de poblar con pequeños propietarios, porque también implicaba, de alguna manera, una ocupación real y no una ocupación extensiva que dejaba grandes espacios vacíos y que descuidaban la cuestión de la soberanía. Bueno, es un trabajo interesantísimo para el que lo sabe leer, en clave de ir revelando enigmas, digamos. Totalmente. Y bueno, un libro que también rebatiendo tiene su propia, algunas, como decías, bueno, también por supuesto, ese concepto sí. de los pioneros también reconocer. Con fuentes sólidas y no con especulaciones, digamos. Realmente, que un poco fue ese el espíritu siempre de Graciela. Graciela heredera directa de una gran biblioteca de su padre, de Aníbal Cambas, y con fuentes originales, siempre desde empezar a trabajar con ella primero como ayudante, después como jefe de trabajos prácticos, cuando me invitaba a escribir algún artículo o a trabajar alguna fuente, yo quedaba sorprendido por la cantidad de libros originales, de autores originales vinculados al Alto Paraná. Estoy hablando de libros que solamente son conseguibles en la en la Biblioteca Nacional o el Archivo de la Nación, ¿sí? Y bueno, es eso también un poco la idea de revalorizar la imagen de Graciela Cambas como una gran investigadora, y con una gran biblioteca, digamos, con fuentes que bueno, que tal vez para el público no entendido en cuestiones que tienen que ver con la investigación historiográfica, digamos, bueno, pasan un poco desapercibidos, pero para un historiador es fundamental contar con fuentes a la hora de investigar. Bien, así que, y bueno, como decías, todo largo camino que recorrió ese diario para que, bueno, finalmente ahora podamos tenerlo, bueno, en castellano y poder también de alguna manera, a través de esos relatos y de esa experiencia, recuperar un poco nuestra propia historia.
Así es. Alberto, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por compartir todo el trabajo desarrollado. También, bueno, felicitamos esta excelente labor y el reconocimiento también. Sí. Dale, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperamos que tengan la mayor convocatoria posible. Como te digo, es un documento que va a ver por primera vez luz en idioma castellano y que, bueno, pasó como invisible para muchos investigadores por muchísimo tiempo. Es un trabajo muy importante y bueno, por todo lo que significa, pero fundamentalmente porque no es cualquier trabajo, sino que es el trabajo del primer gran explorador de todas las altas misiones del Alto Paraná, digamos, y que además vivió acá, digamos, ¿sí? Vivió en trincheras y después un poco desdichado por todas las, digamos, con la civilización, decide apartarse y vive por muchos años en la selva, digamos, ¿sí? Y ahí se recluye a sí mismo, que así como una vida monástica, digamos, que es como el estilo de vida que él ya había conocido en Europa. Bien, así que invitamos entonces a la presentación de este libro y a leerlo, pueden obtenerlo en la editorial universitaria. Recordamos entonces el jueves 19 de septiembre, 18 horas, Zoom del edificio Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades. El ingreso es por calle Tucumán, casi Colón, y bueno, la invitación para la presentación del libro. Alberto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Hablamos con el doctor Alberto Alcaraz, profesor licenciado en Historia, magíster y doctor en Antropología Social, quien es el prologuista de este nuevo libro que lo publica la editorial universitaria, en un trabajo también junto a Neoconatus Ediciones. La presentación se realizará el próximo 19 de septiembre y como lo destacaba Alcaraz, también el reconocimiento a la labor de Graciela Cambas y de su padre también, porque tenía esta obra que se trata de alguna manera un diario personal del explorador italiano Adamo Lucchesi, que estuvo en nuestras tierras, y es una posibilidad también de recuperar un poco nuestra historia a partir de estos relatos. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales REUN, una editorial que brilla con luz propia.